Muchas bendiciones para todos ustedes en esta hermosa hora. Que el Señor pues les siga bendiciendo grandemente a usted, amado hermano, amada hermana, que está al pendiente de estas clases por YouTube. Y bueno, nuevamente felicitaciones por haber aceptado ese reto de este diplomado que estoy seguro pues les servirá de mucho en su crecimiento espiritual, en su acervo personal, o sea, en su crecimiento espiritual para su beneficio, teológicamente hablando. Hoy pues tenemos la bendición de poder pues compartir este tercer video después de haber compartido eh, bibliología, también teología propia, y ahora pues tenemos la bendición de compartir cristología. Bueno, entonces, para dar a conocer lo que significa cristología, también llamada la doctrina de Cristo. Cuando usted escuche la palabra cristología, estamos hablando de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. ¿Cuál es una doctrina? Es una instrucción, es una enseñanza. Entonces, esta es basada en la vida de Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, déjeme decirle, describe la palabra del Señor, la Biblia misma, la existencia de Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, el Dios todopoderoso. Y bueno, como Dios mismo, como el creador del mundo, también coeterno con Dios, porque acuérdese que ya hemos hablado en otras oportunidades de la importancia de la Trinidad, un Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cada uno de ellos con una función importante, referente a la teología. Y bueno, coeternos con Dios, es Dios mismo. Y déjeme decirle que también como el Salvador del mundo, ¿sí? Ya estaremos hablando de algunos nombres alusivos o títulos alusivos a Cristo. Ahora bien, profecías de Jesús. Jesucristo no solo dijo ser la verdad y la vida, o el camino, la verdad y la vida, sino realmente habían ya profecías de cientos de años atrás, antes del nacimiento de Jesucristo, que confirman su deidad, que confirman la grandeza de su poder, que confirma que la palabra de Dios es viva y más eficaz que toda espada de dos filos, que es la palabra que salió del propio corazón de Dios para la humanidad. Bueno, todos aquellos grandes líderes religiosos como Mahoma, como Buda, entre otros más, dijeron ir tras la verdad. Solo Jesucristo confirmó ser la verdad. Y gloria a Dios por eso, la verdad absoluta. Profecías de Jesús y también su cumplimiento. Vea usted que en el Antiguo Testamento existen diversas profecías acerca del nacimiento virginal del Hijo de Dios acá en la tierra. Usted sabe que María concibió de parte del Espíritu Santo a Jesucristo allí en su vientre, donde no hubo intervención humana alguna. Y gloria a Dios por eso. Entonces, en Génesis 3:15, iniciando con esta linda profecía, allá un libro que usted sabe, escribe Moisés. Dios le da el privilegio de ese Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y en el versículo 15, acuérdese que Dios mismo tiene un diálogo acá con la serpiente, aquella serpiente astuta, aquella serpiente malintencionada, aquella serpiente maligna que pues había hecho caer de la gracia a Eva, y también pues Adán fue infectado por la serpiente o la mentira, que es sinónimo de pecado. En Génesis 3:15 teológicamente se le conoce a este versículo en especial como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, proto primer,
o prototipo, primer prototipo, ¿sí? Del Evangelio de Jesús. Sí, entonces este es el diálogo que él tiene con la serpiente misma y le dice, y pondré enemistad, o sea, un conflicto entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, semilla, ¿sí? O sea, descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente o la descendencia de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y esto me llama la atención porque una mordida en el talón pues no representa peligro alguno, pero un golpe en la cabeza es mortal. Y gloria a Dios porque Cristo es el vencedor y gloria a su nombre, hoy, mañana y siempre. Mire, 1440 años aproximadamente antes de Cristo ya estaba esta profecía dada acá por este interesante profeta también, y no solo profeta, sino libertador del pueblo de Israel, como lo fue Moisés. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice lo siguiente, pero tú, Belén, acuérdese que la ciudad de Belén era la ciudad de David también, y también de Jesucristo. Pero tú, Belén, Efrata, esta palabra o este término, podemos traducirlo como campo fértil. Sí, Efrata también como campo fértil, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y me llama mucho la atención porque está muy relacionado con Apocalipsis 1:8, cuando Jesucristo mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Vea, 696 años escribe este profeta que está entre los profetas de rango menor, pero que pues tuvo el privilegio también de anunciar realmente que de Belén nacería o saldría el Salvador de la humanidad. Isaías capítulo 7, en su versículo 14, nos dice algo muy interesante, aproximadamente unos 750 años antes de Cristo. Vea lo que dice acá este profeta, siervo del Señor, que Dios utilizó poderosamente para sus propósitos divinos que son perfectos. 7:14 dice la palabra del Señor, por tanto, o sea, imperativamente hablando con voz de autoridad, ¿sí? El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que usted ya sabe la traducción, que significa Dios con nosotros. Vean, eso es interesante, ver las profecías tanto de Moisés allá en Génesis, de Miqueas, de Isaías. También no debemos descartar a Jeremías y entre otras más, porque son muchas más las profecías. Y esas profecías, déjenme decirle que se cumplieron. Jeremías aproximadamente 586 años antes de Cristo. Y la bendición más grande es que la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. O sea, todo en la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y también el nacimiento de Cristo se cumplió, esas profecías se cumplieron y gloria a Dios por eso. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, no lo leeré todo, pero ya usted tiene allí la cita bíblica de donde pues nos da a conocer Lucas, aquel médico que colaboró con Pablo, especialmente allá como autor también del libro de los Hechos, describe ese nacimiento virginal del gran Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Sí, entonces dice la palabra allí en el versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo,
porque es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, estamos hablando de cristología. El significado de la palabra Cristo es ungido, ungido. Hay otra palabra muy parecida a una palabra hebrea que significa Mesías, pero acá el término es alusivo al ungido, Dios mismo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Entonces aquí podemos ver no solo el anunciamiento de ese nacimiento, sino también podemos ver el cumplimiento. Y es que una profecía bíblica se basa no solo en anunciar, sino también en el cumplimiento de la misma, ¿sí? Para que sea tomada en cuenta. Bueno, ahora me es necesario hablar un poquito acerca de los títulos alusivos a Cristo o nombres que pues Jesucristo lleva no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Vean, en Jueces, o sea, estamos hablando acá del, sería séptimo libro de la Biblia, porque Josué sería el sexto, este sería el séptimo. Entonces, en Jueces, capítulo 6, versículo 12, habla de algo muy interesante. Jesucristo se dio a conocer como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Sí, era la presencia misma del Dios viviente, era la presencia misma de Jesús de Nazaret, acá representado por el ángel de Jehová. En Jueces capítulo 6, versículo 12 dice la palabra, y el ángel de Jehová se le presentó y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Con quién está hablando acá Jesucristo mismo? Pues con Gedeón. Ya sabemos la historia de Gedeón, que tuvo sus dudas, que puso a prueba a Dios y sabemos de qué manera el Señor le da la victoria. Sí, de una manera quizás sencilla, pero es que el Señor, ¿verdad? Es todopoderoso, es omnipotente y gloria a Él hoy, mañana y siempre. Vean que también se le conoce en el Antiguo Testamento que son nombres o títulos alusivos a Jesucristo, a Cristo mismo en el Antiguo Testamento como príncipe de paz. Ahí lo que está diciendo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, 750 años antes de que Cristo viniera a la tierra, es que ha nacido el príncipe de paz, el que sabe dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y gloria a Dios por eso. También podemos decir que allá en Josué, Josué viene de librar una batalla, se acordará usted, pero referente al capítulo 5, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada, o sea, listo, o estaba lista esa espada para ser utilizada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Vean la valentía, la determinación, el carácter de Josué como un líder de la iglesia. Por eso es que en el primer capítulo, acuérdense que Jehová le demanda o le exige a Josué, solo en el primer capítulo, 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas muy o más que valiente. Y acá vemos esa valentía de él, ese carácter, esa determinación que todo líder debemos de tener o de imitar. Aun cuando las circunstancias sean contrarias, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Vea, el comandante supremo, el Dios omnipotente allí,
personificado por el príncipe, por el ángel de Jehová. ¿Qué hizo Josué? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, o sea, Josué dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y señor aparece con mayúscula, alusivo al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Él se postra en tierra y adoró. Proscuneo, adorar, postrarse en tierra. Los judíos tenían la característica de que cuando se postraban a tierra, ponían al suelo o topaban al cielo, al suelo, 7 huesos principales. Uno era la frente, los codos, las rodillas y las puntas de sus pies. 7 huesos principales postrados al suelo, en rendición, en sumisión, dándole la honra al único que la merece. Y eso está haciendo Josué acá. ¿Por qué el ángel de Jehová era Jesucristo y es Dios mismo? Porque aceptó la adoración. ¿Sí? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. ¿No le parece muy similar a las palabras de Dios allá a través de aquella zarza ardiente allá en el desierto cuando se le presentó a Moisés? Que le dice, bueno, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, santo, santo, santo es. Y acá vemos a Josué postrado, rindiendo adoración al ángel de Jehová. Porque acuérdese que allá en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10, Juan está escribiendo y se le presenta un ángel y él luego se postra para adorar al ángel y él le dice, no, 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 levántate, ¿qué te pasa? Soy consiervo tuyo. El único que merece oración es Jesús de Nazaret, el ángel de Jehová, y gloria a su nombre por eso. Le dije Apocalipsis 19, 9 al 10. El ángel no aceptó adoración, pero este ángel acepta adoración porque es Dios mismo, es Jesús de Nazaret y honra y gloria y adoración a él. Él recibe toda la honra, toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. En el Nuevo Testamento se le conoce a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, estas fueron las palabras de Juan. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le contesta, eso no te lo ha revelado la humanidad, tu humanidad misma. Ha sido Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, quien te lo ha revelado. El Salvador de los hombres. Mateo describe a través de ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo esta realidad. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo, el Salvador de todo aquel que crea en él. No se perderá, sino que obtendrá la salvación y la vida eterna. Y gloria a su nombre. Acá en el versículo 23, siempre de Mateo 1, también se describe a Emmanuel, Dios con nosotros. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso lo vimos ya en una de las profecías, ¿se acuerda? Hace algunos instantes, 750 años antes de Cristo, Isaías describe acá a Jesús de Nazaret como Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solo en nosotros, con nosotros, en nosotros. Y gloria a su nombre. Mateo capítulo 2, versículo 2. Dicen aquellos magos, aquellos personajes ilustres, importantes de Medio Oriente, que se movilizaron algunos kilómetros para llegar allá a buscar
al Rey de Reyes y Señor de Señores, describen este acontecimiento de la siguiente manera, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Proscuneo, a postrarnos delante de él, adorarle con todo nuestro corazón. Ese era el diálogo que ellos tenían, ¿verdad? Con Herodes. Ya sabemos qué sucede después de esta visita de estos personajes a aquel rey, ¿verdad? Da la persecución. Y no solo la persecución a los niños, sino especialmente a los varoncitos, y pues les da pues muerte tristemente a los niños varones. El león de la tribu de Judá. Y esto es importante, querido hermano o hermana, que se acuerde que Jesucristo, que también vamos a hablar de su venida, que pronto viene, Cristo pronto viene. Acuérdese que Él ya no viene como un manso cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá, rugiente, con poder y autoridad. Sí, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5 nos lo dice claramente acá el texto. Juan tiene el privilegio de poder escribir este, este libro tan interesante como el libro de las revelaciones, también se le conoce. En el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿se acuerda que venimos hablando de las profecías? Sí, de David, ¿verdad? De la ciudad de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque no había quien fuera digno, ni en la tierra, sí, acá en la tierra y allá en el cielo, solo Jesucristo fue encontrado digno de abrir los sellos. Y gloria a Dios por eso. Bueno, es importante también a través de la cristología mencionar de que Jesús no solo es el ángel de Jehová, de que pues tiene títulos importantes, alusivos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como Cristo mismo, sino también como el creador de todas las cosas. Él es el diseñador de todas las cosas. Él es el arquitecto de todas las cosas, especialmente allá o referente a la creación. ¿Podemos encontrar a Cristo en la creación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. ¿Sí? Bueno, creador del universo, creador del firmamento, las estrellas, el universo, las galaxias, las constelaciones, los planetas, etcétera. Arquitecto de la creación, Él le puso color a los mares, Él le puso color a los árboles, Él es el arquitecto de todo lo que existe. Y Pablo lo describe de tal manera que manifiesta a Jesucristo como el creador, como el padre mismo de la creación, como el autor máximo de la creación. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay. ¿En dónde? Allá arriba, en los cielos. Muy bien. Muy bien, ¿en dónde más? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice el versículo 16. ¿Qué significa cuando habla de potestades, cuando habla de principados? Bueno, también está acá hablando también de los seres angelicales, sí, de esos seres espirituales que Dios mismo, Jesucristo mismo, como Dios mismo, es el creador de los ángeles también. ¿Sí? Muy bien. Versículo 17. Y póngale atención a esto. Y Él es antes de todas las cosas. Ya lo vimos, el alfa y la omega. Él no tiene ni principio ni fin. Lo veíamos en la clase anterior. Él es autoexistente. Autoexistente, la aceidad de Dios, que no se le olvide, hermano.
Él no necesita nada para existir o de nadie. Sí, Él es autoexistente, vive por sí solo. Y gloria a su nombre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Sigue diciendo el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice Pablo, y todas las cosas en Él subsisten, está hablando acá, o lo podemos interpretar, o lo debemos de entender, de que Jesucristo mismo le da mantenimiento constante a la creación. O sea, Él es quien tiene el control de todo. Tristemente, pues, la humanidad está destruyendo nuestro planeta Tierra. La avaricia, el enriquecerse más y más, hace que los bosques estén desapareciendo cada vez más, que hayan más empresas, que haya más contaminación en el mundo, refiriéndonos a la creación perfecta que Cristo diseñó. Pero aún así dice la palabra que Él tiene el control de todas las cosas. Y gloria a Dios por eso. Así es como lo debemos de entender nosotros. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, ¿sí? En el versículo 3 y versículo 10, escuche lo que dice acá Juan, cómo describe a Jesús. Sí, en el versículo 3 dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, pronombre personal alusivo a Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste. Él es el creador, dice en pocas palabras Juan, de la humanidad misma que habita este orbe, este planeta Tierra, pero le dio la espalda, especialmente su pueblo Israel. Por eso que en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el 12, mas todos aquellos que le recibieron o le recibimos, a los que creímos en su nombre y seguimos creyendo en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero muchos creen que por ser creación de Dios se van a ir al cielo y no es así. Creación o en calidad de criaturas, toda la humanidad somos. Pero hijos de Dios, única y exclusivamente los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. ¿Sí? Esto es interesante. Vea lo que dice acá quien escribió esta hermosa carta o epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren qué interesante. El cual, miren, por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Señor Jesús es el creador de todo. En pocas palabras, Jesús es Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Hay muchas personas que están hundidas en la religión, que están hundidas en el desconocimiento bíblico y dicen, no, es que Jesús es un profeta más, ¿verdad? Los mormones. No, es que Jesús es el Hijo de Dios, es un Diosito chiquito así que Dios Padre creó. No, señores, Jesús es Dios mismo y al Señor honra, gloria y oración. No es un profeta, no es un Dios pequeño, es el creador de todo lo que existe. Lo acabamos de ver anteriormente. Sí, Cristo en la Trinidad, segunda persona en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 100% hombre, 100% Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 al 11.
Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, lo que hace el Padre lo hago yo y lo que hace Él, yo también, y lo que yo hago, Él también lo hará y lo hace. Entonces, aquí queda bien claro. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Somos el mismo Dios. Un Dios manifestado en tres personas. Pero muchos no logran entender. Sí, acuérdense que Jesucristo se fue, se lo dijo a sus discípulos. Antes de morir crucificado, les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar abandonados, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré otro consolador, otro. Vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 14 acá de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Aquí es la palabra griega alos, doble L, o con tilde en la O, alos, que significa otro igual. ¿Quién era el primer consolador? Cristo. ¿Y quién es quien nos consuela ahora? El Espíritu Santo, otro igual, de su misma esencia. Dios mismo, obrando ahora acá en la tierra, en el corazón de las personas. El que redarguye, el que convence al pecador de su error. 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en nuestro corazón. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, obrando cada día, quien nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Y a Él la honra y la gloria y toda la adoración. Cristo manifestado en la salvación. Él es el camino de la salvación, el único camino. Hoy las religiones quieren o están trazando, inventando extravíos para llegar al cielo, y Jesucristo mismo claramente lo dijo, nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, nadie llega a la eternidad con Dios, nadie llega a la patria celestial si no es por mí. Si no me acepta a mí en su corazón, no puede ir a la patria celestial. Por ende, no puede obtener la salvación y la vida eterna. Él es quien otorga la salvación y la vida eterna. Él es la salvación misma. Y gloria a Dios por eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que obtenga la salvación y la vida eterna como un regalo inmerecido. Porque es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ni ninguno se gloríe. No es por obras la salvación, es por gracia. Sí, ya vimos acá en Juan 14:6, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Juan 11:25-26, Jesús le dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me llama mucho la atención este diálogo de Jesucristo con Marta. No creía que Jesucristo le podía resucitar. Y ya vemos, ¿verdad? El milagro maravilloso que Jesucristo hizo, resucitando a Lázaro después de 4 días de muerto. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo se encuentra la vida eterna. Solo en Jesucristo se encuentra el perdón de pecados. Solo en Jesucristo se encuentra la oportunidad para ser anotados en el libro de la vida. Solo en Cristo y en nadie más. Hechos capítulo 4 me llama mucho la atención en el primer sermón del apóstol Pedro. Pedro siempre muy directo en su enseñanza. Dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nadie más, hermanos, hermanas. Solo en Cristo está la salvación de la humanidad. No en la religión, no en la iglesia. La iglesia no salva. El único que salva es Jesús de Nazaret. Solo en Jesús. La religión te confunde. La religión te hunde en la ignorancia, en el desconocimiento bíblico. La religión te cega el entendimiento. Ya hablamos en el capítulo anterior, en el video anterior, de lo que Satanás está haciendo allá en el pensamiento, en el razonamiento humano. Lo está llenando de tinieblas para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Les ha cegado el entendimiento, dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, un solo Dios. Tristemente, ya la Iglesia Católica ha elevado a María como a corredentora con Cristo. No es necesario decirlo. Ya también ya la tienen como intercesora, como intermediaria. Pero no es así. Solo hay uno y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Por qué un intermediario? ¿Por qué era necesario un intermediario entre Dios y los hombres? Porque todos pecamos y estamos o estábamos alejados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia misma de Dios. Pablo da esta cátedra a la iglesia de Éfeso en su capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentran muchas personas hoy en día, alejadas de Cristo, enemistadas con Cristo, apartadas de Cristo. Pero solo Jesucristo es el único que puede reconciliarlos con Dios mismo, con Cristo mismo. La muerte de Cristo era necesaria. Ese sacrificio era necesario. La muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto, único y para siempre por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Me es necesario también agregar. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Todos aquellos que creen en la transubstanciación,
Están llevando al sacrificio a Cristo nuevamente, nuevamente, una y otra vez. Que el pan literalmente se convierte en la carne de Cristo y ese vino es la sangre literal del Hijo de Dios mismo, de Cristo mismo. Pero no es así. Fue una vez ofrecido y para siempre, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo se hizo maldición en la cruz del Calvario, porque maldito era el que era colgado en un madero. Dice Moisés en uno de los libros de la ley. Pero aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, por nosotros llevó el peso del pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que obtenga la salvación y la vida eterna como un regalo. Por medio de Jesús somos reconciliados, pero es que es necesario un intermediario. Por medio de Jesús somos reconciliados con Dios. Ese pleito, esa enemistad con Dios se termina cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Volvemos a hacer nuevamente las paces con Dios cuando Cristo mora en nuestro corazón. Porque ya no nos presenta como injustos, sino como justos. Y gloria a Dios, ya no nos presenta como pecadores, sino como a santos delante de su Padre, justificados por su sangre preciosa derramada en la cruenta cruz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vea lo que el texto bíblico nos dice. Dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Pablo dice cuán importante es que aceptemos a Cristo y Él nos reconciliará con su Padre. Él nos adoptará también como a hijos y por ende obtendremos la salvación, la vida eterna como un regalo. Eso es importante mencionarlo, anunciarlo. Él es quien también resucitó por nosotros. Vean, cuán importante es tener un intermediario. Por eso es que tristemente elevan a otras personas humanas que fueron débiles, que fueron pecaminosas, y las elevan a tal grado de ser intermediarios entre Dios y los hombres. No, no nos equivoquemos. Solo Jesucristo, solo el Cristo vivo es el único intermediario entre Dios y la humanidad, y de ahí nadie más. Nadie más. ¿Por qué? Porque Él murió, porque Él también resucitó, porque Él ahora nos reconcilia delante de su Padre y nos presenta como a justos, como a santificados, como a santos. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue único y perfecto. Único. En Hechos 2:24, siempre el gran apóstol Pedro, siempre en su primer sermón, dice algo muy interesante que no deja de sorprenderme cada vez que lo leo, que no deja de llevarme allá a seguir meditando y pensando ese glorioso acontecimiento y los beneficios que también me ha dejado este glorioso acontecimiento. Y no solo a mí, sino para todos los que creemos en Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 24, dice Pedro, allá en su primer discurso, o primer sermón, como también se le conoce, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué interesante, me llama la atención esto, porque realmente hay muchos eruditos bíblicos que llegan a la conclusión que la tumba misma sintió dolores de parto. Sí, no sé si me doy a entender en esta hora. Es como cuando una dama llega al punto del alumbramiento. ¿Sí?
y ya no pueden retener al bebé, sino que lo expulsan. O sea, pues ese es el medio natural por el cual pues nacemos los seres humanos. Y llega un momento en que ella puja, puja y sale, ¿verdad? El bebé. Ya ella no lo puede retener y lo expulsa. De igual manera, dicen estos eruditos bíblicos que la muerte sintió dolores como de parto y tuvo que expulsar a Cristo, porque él tiene a la muerte, a Satanás mismo bajo sus pies, y honra y gloria y toda oración. Él le quitó el dominio del imperio de la muerte, ¿verdad? Y él pues es sobre todos y por todos, y gloria a Dios por eso. La Biblia, el lenguaje actual dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él, ¿se da cuenta? Y nosotros ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y su nombre es Jesús de Nazaret, Romanos 8:37. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Todo se ha cumplido en la Biblia y se seguirá cumpliendo. Así que, así como Él se fue al cielo, así regresará por nosotros de un momento a otro. El Cristo vivo viene de nuevo por su amada iglesia. Y los que estemos preparados seremos arrebatados allá con el Señor Jesús en el aire. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús resucita? Se queda 40 días todavía con sus discípulos después de haber resucitado. Y gloria a Dios por eso. Se queda 40 días allá. Sí, esto lo dice acá el primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, después de que se queda él 40 días, dice la palabra, Señor, eso lo cuento a usted en Hechos 1:3, que dice, quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles o apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo se quedó ahí capacitando a sus discípulos acerca del reino de Dios, ¿sí? Pero él se tiene que ir. Y dice acá en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos allá en el monte de los olivos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidos o vestiduras blancas, en los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo pronto viene. Todos los acontecimientos mundiales anuncian que Cristo pronto viene por su iglesia. Y sonará esa trompeta, porque se escuchará trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que habremos quedado seremos arrebatados y estaremos con el Señor Jesús en el aire y ahí le recibiremos y seremos transformados. Hasta ahí habrá perfección en la iglesia. Hasta ahí habrá una perfección total en nosotros en calidad de iglesia. Y en el versículo 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Démonos ánimo, que Cristo pronto viene. Ánimo, amados hermanos. No desistan del diplomado. No desistan allí en el evangelismo. Vamos para adelante, vamos, vamos, vamos. Para adelante en el nombre poderoso de Cristo. Jesús pronto viene. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Apocalipsis 22:12. Jesús pronto viene y gloria a su nombre. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa un desafío, significa un reto a seguir expandiendo el reino de los cielos acá en la tierra a través del evangelismo personal, a través de un buen testimonio como cristianos, a través que demostremos que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. No podemos
hablar de cristología sin mencionar a Cristo y la condenación de los impíos. Razones por las cuales serán condenadas estas personas. Hoy en día dicen es que Dios es muy malo para mandar a las personas al infierno. No, es que Dios es bueno y no puede mandar a nadie al infierno. Pero déjeme decirle que el infierno fue diseñado y preparado para Satanás y sus ángeles caídos, y que el Señor lo reprenda. Una de las principales causas o razones es que no creyeron en Jesús como a su Salvador. Prefirieron la religión, prefirieron la ignorancia, prefirieron las obras para ser salvos, prefirieron los ritos, los pensamientos imperfectos de hombres, transformados en leyes humanas para alcanzar la vida eterna, y no lo lograron. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo. El que no cree en Jesús ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 19 al 21. Tristemente, es la condición de muchas personas en la actualidad. Despreciaron el camino angosto por andar en el camino ancho, ese camino de libertinaje, de fiestas, de parrandas, de alegría, de pecado, de carnalidad, que los lleva a una condenación eterna sin Cristo Jesús y sin esperanza. Acá, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y estrecho, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué triste. Camino angosto nadie quiere hoy en día. ¿Por qué? Porque tengo que hacer a un lado mis deleites, mis placeres, mis deseos. Porque tengo que hacer a un lado mi voluntad. Por eso es que desprecian el camino angosto. Pero en el camino ancho, ahí se vive la vida loca. A las anchas. Es un frenesí pecaminoso. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual, por los siglos de los siglos, en condenación eterna. Otra razón es porque no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y está claro, el apóstol Pablo me llama la atención porque él no andaba con tanto rodeo. Pablo, las cosas que tenía que decir las decía y punto. Punto. Pablo escribe a Tesalónica 2 cartas. En la primera, en la segunda, segunda carta, capítulo 1 y versículo 8, dice Pablo, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obedecer a Dios es igual a no obedecer el Evangelio de Cristo. No obedecer el Evangelio de Cristo es igual a no obedecer a Dios. Y mueren. Pero ya les he dicho, no por obras nadie se va a salvar. No por obras. No por religión, sino por una relación personal con Cristo. No estar inscrito en el libro de la vida representa condenación eterna. En Apocalipsis 20:15 dice el texto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por los siglos de los siglos. Desde el momento que aceptas a Cristo en el corazón, eres inscrito en el libro de la vida. Ese libro que un día se abrirá. Pero es que entonamos aquel hermoso canto, cuando allá
se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Tiene fundamento bíblico. Para los creyentes en Cristo no hay ninguna condenación y gloria a Dios por esto. Cristo ha prometido que no hay ninguna condenación para los que amamos su nombre, para los que predicamos su nombre, para los que llevamos su nombre en nuestro corazón. Capítulo 8, versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la muerte. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y gloria a Dios. Conclusión de esta hora. Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador y también nuestro Redentor. Es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Que Dios les bendiga. Amén.